Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar el título preliminar del Código Penal. Como bien sabéis, el Código Penal se divide en el título preliminar, que va de los artículos del 1 al 9. Luego tiene dos libros. El libro primero, que habla de las disposiciones generales, las penas, los responsables y las medidas de seguridad. Y el libro segundo, que habla de los delitos y sus penas. El libro 1 tiene 7 títulos y el libro 2 tiene 27 títulos. Luego tiene 3 disposiciones adicionales, 11 transitorias, una disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. Pues hoy vamos a analizar el título preliminar, que va del artículo 1 al 9. El título preliminar se llama de las garantías penales y de la aplicación de la ley penal y, como ya he dicho, tiene 9 artículos. Vamos a empezar por el artículo 1. El artículo 1.1 dice que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por una ley anterior a su perpetración. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana, por ejemplo, saliera una ley que prohíbe grabar vídeos del Código Penal, por ejemplo, no me podrían castigar a mí porque lo he hecho con anterioridad a la aparición de esa ley. El artículo 1.2 dice que las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente en la ley. Es lo mismo, pero en vez de delitos, medidas de seguridad no podrán ser puestas, sino solo a los presupuestos establecidos previamente en la ley. El artículo 2 habla prácticamente de lo mismo. En el 1 dice que no será castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anterior a su perpetración, y carecerán igualmente de efecto retroactivo en las leyes que establezcan medidas de seguridad. Pues esto es lo mismo, aquí habla de la irretroactividad de las leyes, que supone que no se me podrá castigar si no había una ley ya establecida antes de yo cometer la acción típica. Sin embargo, hay una excepción a la irretroactividad de las leyes, que viene en el artículo 2.2, que dice: no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubieran recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de dudas sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Bien, vamos a analizar esto. Primero dice que no se podrá aplicar una pena si no había anteriormente una ley que la estableciese. Sin embargo, dice que sí podrá hacerse cuando esta pena o esta ley favorezca al reo. Es decir, si a mí me condenasen hoy por un delito a 20 años de prisión y dentro de un año saliese una ley que para ese mismo delito, en vez de 20, se castiga con 10 años, a mí me deberían de aplicar esta nueva ley, rebajándose a 10 años mi pena. Como bien dice, esto se aplicará incluso si ha caído en sentencia firme y si estuviese cumpliendo condena. Entonces me caerían 10 años, si yo llevo uno cumplido, pues saldría a los 9 años. Esta es la excepción a la irretroactividad de las leyes penales. En caso de duda, dice que se oirá al reo. Oye, mira, ¿te parece que esta es más favorable para ti? Sí, pues se te aplica esta. Y también habla aquí de las leyes temporales. Esta es una excepción de la excepción. Es decir, una ley temporal castiga todos los hechos que sucedan durante la vigencia de esa ley. Da igual que después haya una ley más favorable o no. Todos los hechos que se hayan cometido durante la vigencia de una ley temporal deberán ser juzgados conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Bien, vamos a ver el artículo 3.1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales. Nada, ni pena ni medida de seguridad si no hay una sentencia firme. Simple. El 3.2 dice que tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.
La ejecución de la pena o la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. Pues lo mismo que si no está prescrita en una ley una medida de seguridad, tampoco podrá ejecutarse. Principio de legalidad. El artículo 4, por su parte, habla de que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprometidos expresamente en ellas. Pues lo mismo, deberá aplicarse justamente a los hechos que determine la ley. El 4.2 dice que en el caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. ¿Qué significa esto? Que si un juez, cuando está juzgando cualquier tema, se da cuenta de que existe una acción que debería estar penada y sin embargo no lo está, no podrá juzgarla ni ponerle ninguna pena, puesto que no está penada, pero se abstendrá de ello y expondrá al gobierno las razones por las que cree que esa conducta debería estar penada, para que el gobierno decida si hace una ley que pene dicha conducta, pero no podrá juzgarla si no hay una ley anterior. Asimismo, dice el artículo 4.3 que del mismo modo acudirá al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión del indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del juez o tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendido el mal causado por la infracción y las circunstancias penales del reo. Pues igual que en el caso anterior, si una acción no está penada y debería serlo, debe acudir al gobierno. Si una acción está penada y considera que no debiera estarlo o no debiera aplicarle ninguna pena a la persona en concreto por sus circunstancias, por el daño causado, también deberá decírselo al gobierno para que se derogue o se modifique la ley o para conceder el indulto a la persona que se juzga. Dice el 4.4 que si mediara petición de indulto y el juez o tribunal hubiese apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilación indebida, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el juez o tribunal suspender la ejecución de la pena mientras no se resuelva sobre el indulto, cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria. ¿Qué significa esto? Pues que el juez, si pide el indulto y estima que mientras que éste se resuelve se va a vulnerar el derecho de la dilación de un proceso sin dilación indebida, se podrá suspender la ejecución de la misma hasta que no se resuelva dicho indulto. El artículo 5 dice que no hay pena sin dolo o imprudencia. En fin, esto es muy simple, pero muy necesario. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que si una persona comete un acto y no quería cometerlo, o lo comete por una fuerza irresistible, por estar en estado de inconsciencia, que aquí entran en juego las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, no habría pena. Es decir, no hay pena sin dolo o imprudencia. El artículo 6 habla de las medidas de seguridad, que dice que se fundamentan en la peligrosidad criminal y que no pueden resultar más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho ni exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Aquí encontramos la primera diferencia entre las medidas de seguridad y las penas, pues las penas se fundamentan en la culpabilidad del sujeto y las medidas de seguridad en su peligrosidad. Es decir, una medida de seguridad es una consecuencia jurídica que se establece a aquellos sujetos que ponen de manifiesto su peligrosidad por haber cometido un comportamiento delictivo, pero del que no pueden ser culpables, porque si no se les impondría una pena. Que, al igual que la pena, comportan una restricción de derechos y se imponen de conformidad a la ley, pero la única diferencia es su fundamento, que la culpabilidad
o sea, la pena se fundamenta en la culpabilidad y la medida de seguridad en la peligrosidad. El artículo 7 dice que a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Este es muy simple, dice que, pues, cómo se debe aplicar la ley del momento en el que se comete un delito, pues establece que el acto se considera cometido en el momento en que se ejecuta la acción o se omite el acto que estaba obligado a realizar. Y el artículo 8 nos viene a hablar el concurso de normas. Es decir, cuando un hecho se puede calificar conforme a 2 artículos o más del Código Penal. Es decir, una misma acción la castigan distintos artículos del Código Penal. Aquí hay una regla, no un concurso de delitos, ¿vale? Que no es cuando una acción comete 2 o más delitos o cuando se cometen más de un delito en un mismo límite de tiempo. No, aquí es cuando una misma acción, está regulada en varios artículos. Pues bien, aquí hay una serie de normas y se deben castigar conforme a 4 reglas. Especialidad, subsidiariedad, consunción y absorción. Vale. El 1. La primera regla es que el precepto especial se aplicará en preferencia del general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, existe un delito que es agredir a una autoridad, alguien agrede al presidente del Congreso, ¿vale? Pues, si bien hay un artículo, el 147, que castiga las lesiones, hay otro que castiga por atentado. Es decir, cuando se agrede a una autoridad. ¿Qué pasa? Las lesiones es un artículo general, abarca todo tipo de lesiones, y sin embargo el artículo de atentado es un artículo especial. Pena a un tipo de lesiones específicas. Es decir, en este caso se aplicaría el artículo de atentado. ¿Por qué? Porque es el precepto especial. Bien, esa es la primera regla. La segunda regla dice que el precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad o esté tácitamente deducible. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que la pena de la tentativa de un delito es subsidiaria respecto del castigo del delito consumado. La tercera regla es el principio de consunción, en el que dice que el precepto penal más amplio o complejo absorberá a lo que se castigue las infracciones consumidas en aquel. Aquí un ejemplo podría ser que el delito de robo con fuerza consume el delito de hurto y además el de daño, ya que viene integrado en el delito de robo con fuerza. Es el principio de consunción. Y el punto 4 dice que en defecto de todos los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con pena menor. Pues ya está, si hay 2 delitos, o sea, una acción se castiga por 2 artículos y uno tiene una pena más grave que el otro, se aplicará el de la pena más grave. Y por último, el artículo 9 nos dice que las disposiciones de este título se aplicarán a los delitos que se hayan penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquellas. Lo que quiere decir este artículo es que permite que el título preliminar extienda su efecto a las leyes especiales, no solo al Código Penal. Pues bien, este sería el título preliminar y en próximos vídeos hablaremos del libro primero y del libro segundo. Así que espero que esto os haya gustado. Voy a aprovechar para hablaros del libro de esquemas que tengo del Código Penal, en el que analizo el libro primero y el libro segundo. Os lo voy a enseñar así un poquito para que lo veáis, porque muchos me preguntáis cómo se distribuye, sobre todo la parte especial. Pues mirad, ¿veis? Os pongo, por ejemplo, aquí se pone el número del artículo, la pena que apareja, los hechos que castiga el delito, el bien jurídico protegido, si hay agravantes, si hay atenuantes, y luego hago unas pequeñas notas sobre el artículo, pues si hay concurso con otro delito, si no, pues analizo un poquito todo eso. Si queréis saber algo más, os dejo los datos de contacto aquí debajo del vídeo
Y nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado y suscribíos si queréis seguir viendo mis explicaciones.